presencias malignas, seres de otro mundo que desafían nuestra comprensión y que ponen a prueba nuestra valentía, desde antiguos demonios que habitan en textos prohibidos, hasta entidades invocadas por personas imprudentes, quienes pensaban que todo era un juego, hasta que su vida se convierte en una pesadilla. Bienvenidos, mi nombre es Carlos y hoy en Terrores te contaré historias de entidades malignas. Quiero compartir con ustedes la historia que hizo que yo dejara de ser escéptico, y puedo decirte que hasta la fecha no he vivido nada igual. La historia comienza cuando yo tenía unos 14 años. Solía ir y venir solo a la secundaria porque mis padres trabajaban. Estaba en el turno de la tarde, así que aproximadamente llegaba como a las 9 de la noche a mi casa. Yo era un adolescente bastante rebelde y solía pelear mucho con mi hermano. En este momento de la historia yo tenía como un mes de no hablarle. Ni siquiera recuerdo el porqué, pero no cruzábamos palabra alguna. Mi mamá siempre me decía que los hermanos no deben pelearse y que si no arreglaba mi situación con él, se me iba a aparecer el diablo. Ella siempre hacía ese tipo de comentarios, así que le dije que no me importaba, que no le tenía miedo. Pasaron unos días y en una noche muy oscura, en el recorrido del camión a mi casa, sentía que algo no andaba bien, como cuando tienes un presentimiento de que algo malo va a pasarte. Al llegar a mi casa, no quería entrar. Todo se veía muy raro, siniestro. Yo vivo en la última casa de una privada, así que por las noches tengo que recorrer un oscuro pasillo hasta llegar a mi casa. El alumbrado público no servía en ese entonces y la única luz que iluminaba mi casa era la de la luna. Pensé en hablarle a mi vecino y quedarme afuera con él platicando en lo que llegaban mis papás. Sin embargo, me armé de valor y avancé hasta mi casa. Al estar frente a ella, no escuché ladrar a mis perras. Tengo 5 chihuahuas, así que cuando alguien llega, hacen demasiado ruido como para darles la bienvenida. Eso me puso muy nervioso y pensé que tal vez alguien se había metido a robar. Abrí la puerta con cuidado y para mi sorpresa, ahí estaban las 5, acostadas, viendo fijamente hacia el sillón. Prendí la luz en cuanto pude y ese sentimiento de no querer estar ahí se hizo más fuerte. Créanme, siempre me ha gustado la soledad. Estar en mi casa sin nadie que me moleste me encanta, pero en ese preciso momento solo quería que llegara mi mamá. Me senté en el sillón de la sala junto a mis perras y no hice nada más que ver el televisor. Se reflejaba directamente mi silueta y me sentía muy raro. Tenía una sensación muy extraña que me impedía moverme. En el segundo piso hay 2 cuartos, el de mi madre y el de mi hermano. De pronto escuché a mi hermano gritarme desde su habitación: «Hermano, ven, sube, te enseñaré algo». Lo cual se me hizo muy raro porque no nos hablábamos y además a esa hora él debería estar en la escuela. La primera vez que lo escuché se me erizó la piel inmediatamente, pero no hice caso, estaba enojado con él y no le iba a contestar. Traté de ignorarlo y solo seguí viendo mi reflejo en la tele. En eso recibí un mensaje. Era mi madre. El mensaje decía: «Ya casi llegamos. Pasé por tu hermano a la escuela. Prepárate para cenar y pon la mesa». Mientras leía eso, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Levanté la mirada y en la televisión, mi reflejo ya no estaba solo. Una sombra enorme estaba detrás de mí. Congelado de miedo, no sabía qué hacer y cuando decidí pararme, del cuarto de mi hermano salió otro grito: «No tengas miedo, estoy aquí arriba». Les juro que era la voz de mi hermano. Cerré los ojos y empecé a llorar mientras rezaba. Recé todo lo que pude y ahí fue cuando me habló por última vez. ¿En serio no vas a subir? Dijiste que no le tenías miedo a nada. Sube antes que baje por ti. Con los ojos cerrados seguí rezando. Pasaron unos minutos y no había ruido.
Un silencio total cubría todo el ambiente. Mis perritas simplemente no se movían. Parecía que sentían lo mismo que yo. Finalmente, escuché el carro de mi mamá. Me sentí aliviado y pensé que ya todo acabaría. Pero pasaron los minutos y nadie bajaba del carro. Me levanté y fui a revisar. Abrí la cortina para ver por la ventana y no había nadie. Seguía todo igual de oscuro. No entendía nada. En mi confusión empecé a llorar de nuevo y recé todo lo que me sabía, hasta que volví a escuchar el carro. Mis perras ladraron y ahora sí, ya habían llegado. Mi mamá me preguntó por qué estaba tan pálido. Le conté todo lo que pasó y ella empezó a llorar. Me dijo que me disculpara con mi hermano, que esa era la solución. Inmediatamente fui con él y le pedí perdón. Me abrazó y todo terminó ahí. No hemos vuelto a pelear jamás. Esta historia trata de algo que estoy viviendo en este momento, pero todo se remonta años atrás, cuando la dueña de la casa que rento vivía aquí. Ella me cuenta lo siguiente. Cuando era niña, mi hermana más pequeña se la pasaba jugando sola en su habitación. La veíamos jugar todo el tiempo, hablando sola. Suponíamos que era algo normal para una niña de su edad. Mi mamá le preguntaba qué hacía o con quién jugaba, y mi hermanita siempre respondía que con su amiga. Todo el tiempo estaba con ella, platicando, haciendo dibujos, corriendo por toda la casa. Incluso tenía dibujos pegados en la pared, en donde estaban ella y su amiga. En ese entonces pasaban cosas extrañas. Algunos objetos se cambiaban de lugar sin razón aparente. Se escuchaba que la puerta de la calle se abría o se cerraba, pero nunca era nadie. Inclusive mis hermanas y yo llegamos a montar guardia con tal de verificar que nadie tratara de asustarnos, pero nunca vimos a nadie. Lo extraño es que sí se escuchaba el sonido de la puerta, pero nunca se abría o cerraba frente a nuestros ojos. Por las noches, en la parte de arriba de la casa, escuchábamos a una niña llorar muy fuerte, y cuando eso pasaba, una mujer cantaba una canción de cuna como para tratar de calmar a la pequeña. Nos daba mucho miedo porque mis papás no nos creían. Era muy raro y nada tenía sentido, pues en ese entonces los vecinos no tenían hijos. Mis padres bromeaban acerca de esto y nos decían que si no nos portábamos bien, la señora y su hija nos iban a llevar. Una mañana, cuando mi madre estaba lavando en el patio, mi hermana más pequeña jugaba con su amiga. Mi mamá estaba acomodando la ropa que iba a poner a secar. Ella tenía todas las pinzas para colgar ropa en una caja, a un lado de la lavadora. Entonces, cuando salió a tender la ropa, todas las pinzas estaban colgadas en el tendedero. Se sorprendió y le preguntó a mi hermanita si ella había sido, lo cual era imposible, ya que por su estatura no alcanzaba. Mi madre se metió enojada a dejar la ropa para poder quitar todas las pinzas otra vez y, cuando salió, todas las pinzas estaban en la caja de nuevo. Enojada le reclamó y la regañó muy feo, pero sorprendentemente mi hermana le contestó: «Yo no fui, mamá, fue mi amiga. Estamos jugando a lavar la ropa contigo». La madre le dijo muy enojada: «Ya no quiero que vuelvas a jugar con esa niña mugrosa», y se fue. Por la mañana, cuando todos estábamos desayunando, vi que mi mamá tenía unos enormes rasguños en la espalda. Estaban muy marcados, pero ella parecía no haberlos notado. «¿Qué te pasó en la espalda, mamá?». Ella, incrédula, fue a revisarse al espejo y quedó impresionada. No tenía idea de cómo se hicieron esos rasguños. Mi hermanita empezó a reírse y dijo: «Fue la mamá de mi amiga. Se enojó porque le dijiste mugrosa a su hija, pero no te preocupes, me dijeron que ya se iban y que no van a regresar nunca». Después de esto, nosotros no volvimos a escuchar cosas en la casa. Nada, como si en verdad se hubieran ido. Tiempo después nos fuimos a vivir a otro lugar y la casa se quedó sola durante mucho tiempo. Eso fue lo que ella me dijo antes de rentármela. Y unos días después llegué a vivir aquí con mi novio.
Yo la verdad soy un poco escéptica, o al menos eso pensé. Nunca me habían pasado cosas extrañas o paranormales. Durante los primeros meses no notamos nada raro. Escuchábamos por las noches llanto de niños, pero suponíamos que era de los vecinos. A veces una mujer regañando a una niña y después cantando canciones de cuna. Pero lo extraño de esto es que se escuchaba como si estuvieran en el cuarto que queda justo arriba de nuestra habitación. Mi esposo subía a revisar, pero no encontraba nada fuera de lugar. A medida que pasó el tiempo, las cosas empeoraron. Por la madrugada, pequeños pasos se escuchaban en las escaleras, como si algún niño pequeño subiera despacio para no hacer ruido. Después, la puerta del cuarto se cierra muy fuerte. Hace un mes, estaba sola en la casa. Mi esposo estaba de viaje y hablamos por teléfono. El llanto de la niña se escuchaba muy fuerte, al grado de que tuve que colgar porque no escuchaba nada. Me fui a poner unos tenis para salir a la calle a terminar mi llamada. Estaba muy molesta. El llanto me había aturdido y cuando abrí la puerta para salirme, mis vecinos iban llegando a su casa. El señor traía en sus brazos a la niña, dormida. Me regresé de inmediato y ya no se escuchaba nada en la casa. Fue algo que no tenía explicación. La semana pasada estábamos de viaje. Durante la cena, el teléfono de mi esposo empezó a sonar muy fuerte. Era la alarma de nuestra casa. Algo la había activado. De inmediato revisó las cámaras para verificar qué estaba pasando, pero no había nada extraño. Parecía que se había activado por accidente. Así que mi esposo programó de nuevo el sistema y seguimos cenando. Unos minutos más tarde, el teléfono volvió a sonar. Lo mismo, la alarma. Algo debía estar mal en el sistema. Volvimos a revisar y en las cámaras no se veía nada. No había señal de algún intruso. Mi esposo dejó abierta la aplicación de la cámara para vigilar en tiempo real. Todos en la mesa empezaron a hacer comentarios como: a lo mejor tienes inquilinos o a lo mejor es el fantasma. Y yo dije: a lo mejor es la niña. Mi esposo se rió un poco nervioso y después dijo: pues vamos a ver si me contesta entonces. Presionó el botón del micrófono en la aplicación y dijo: hola, ¿hay alguien ahí? No pasaron ni 5 segundos cuando todos en la mesa escuchamos cómo la voz de una pequeña nos respondió: hola, ¿dónde están? Mi esposo de inmediato cerró las cámaras y todos nos quedamos viendo unos a otros impactados. Esa voz no podía venir de afuera. Fue muy claro y muy cerca. Además, ya pasaban de las 12. Ahí no hay niños en la calle tan tarde. Por ahora no hemos escuchado o visto algo, pero creemos que lo mejor es buscar otro lugar para mudarnos. Esto pasó en el año 2007. Después de haber tenido algunos problemas económicos y una muy mala racha, tomó la decisión de irse a Estados Unidos a trabajar. Desafortunadamente no tenía papeles, así que lo tuvo que hacer de manera ilegal. Hugo nos cuenta que lo llevaron a la frontera por la parte de Tamaulipas. Tuvieron que seguir las instrucciones del guía al pie de la letra para correr el menor riesgo posible. Se escondieron entre las hierbas y piedras, esperando a que les dieran una señal para así moverse, porque, para su mala suerte, había un guardia del otro lado de la frontera. Esperaron durante mucho tiempo, una gran parte de la tarde y casi toda la noche. La persona que los iba a pasar les dio la señal y se movieron del lugar para no ser detectados. Después de más de 1 hora de camino, decidieron descansar y se detuvieron. Pero había algo extraño. En medio del desierto, ahí, en la nada, había una pequeña choza, abandonada. Era muy raro, pero en ese momento no le dieron importancia, pues su prioridad era mantenerse a salvo. Unas horas después, ya en la madrugada, todos notaron un olor extraño que salía de la choza. Un olor asqueroso, a podrido. Después, todo ese lugar fue envuelto por un silencio aterrador.
Ni siquiera los insectos se escuchaban. Se miraban unos a otros tratando de encontrar una explicación. De pronto, se abrió la puerta de aquel cuarto. De ahí salió un anciano, un viejo muy bien vestido, muy elegante. Traía un traje negro, usaba bastón y sombrero. Caminó muy despacio entre ellos, observándolos detenidamente. Se aproximó hacia donde estaban una señora y su pequeña hija. Se les quedó viendo y la señaló. Algo les dijo con una voz muy suave que casi no se percibía. Acérquense ustedes dos, como sea. Si no vienen conmigo, se van a ir con alguien más. Al menos conmigo no van a sufrir. Las dos se levantaron sin pensarlo. Estaban como hipnotizadas. Caminaron detrás de él. El viejo volteó y señaló a otras 4 personas. Todos hicieron lo mismo. Nadie dijo nada. Solo caminaron entre las hierbas y se perdieron en la oscuridad. Hugo no recuerda nada de lo que pasó después. Despertó en aquel lugar, junto con otras personas, confundidos. No sabían si era real lo que vieron esa noche. De lo que sí estaban seguros es que todos habían visto lo mismo. La choza ya no estaba, había desaparecido, y lo más impresionante fue que cuando vieron alrededor había decenas de huesos, esqueletos y cráneos por todo el lugar. Parecía un cementerio. Nadie de mi familia me cree. Dicen que solo estaba alucinando debido a la deshidratación, pero te juro que fue real y que jamás he vuelto a sentir un miedo así en mi vida. Esto me pasó hace muchos años. Siempre fui muy escéptica en cuestión de cosas paranormales y mi madre siempre me decía muchas cosas cuando me portaba mal, que se me iba a aparecer el diablo, que me iba a llevar si andaba en la noche en la calle. Siempre creí que solo quería que me diera miedo para que no saliera, pero en esa ocasión, les juro por lo que más quiero, que me arrepiento de no haberle hecho caso. Esto que les voy a contar fue lo más aterrador que he vivido y espero jamás pasar por una situación así. En esa etapa de mi vida, era muy rebelde. Estaba siempre en contra de mis padres. Si ellos decían una cosa, yo siempre quería otra y siempre quería tener la razón. Ese día desde muy temprano estuve ideando un plan para escaparme de mi casa. Era sábado y no quería quedarme encerrada. Mi madre ya me había dicho que no tenía permiso para salir, que esas no eran horas para que alguien de mi edad anduviera en la calle. Yo me sentía muy grande y madura, pero en realidad solo tenía 16 años. Había quedado de verme con mis amigos para ir a una fiesta. El punto de reunión era el parque cerca de la escuela, así que esperé a que todos se durmieran en mi casa y me escapé por una ventana sin hacer ruido. Caminé hasta el parque. Cuando llegué no había nadie. Era casi la medianoche y estaba muy oscuro. No había ni un alma en la calle a esa hora. Me senté en una banca a esperar. En ese entonces no existían los celulares, así que no tenía ningún medio para comunicarme con alguien de ellos. Estaba a punto de regresarme a mi casa cuando, de pronto, dio vuelta en la calle un auto negro, muy elegante. Se detuvo frente a mí, bajó un vidrio de la parte de atrás lentamente y se asomó un hombre de unos 40 años. Era muy guapo y con una voz muy suave me dijo: ¿estás esperando a alguien? Yo le respondí que esperaba a unos amigos y que íbamos a ir a una fiesta. ¡Qué casualidad! Yo también voy a una fiesta. ¿Por qué no subes y vamos juntos? No sé por qué, pero algo en él me inspiró mucha confianza y después de unos minutos me levanté y decidí subir al auto. En el interior olía a cuero y a un perfume delicioso. Mientras nos alejábamos, me comentó que era un hombre de negocios muy exitoso y que siempre asistía a las mejores fiestas. Parecía saber exactamente qué decir para mantenerme tranquila. Conforme avanzamos, el camino se volvió más oscuro y solitario. Las casas se hicieron menos y solo alcanzaba a ver árboles y sombras. Empecé a sentirme muy incómoda. ¿A dónde vamos?, le pregunté. Estaba muy nerviosa y me estaba preocupando. Ya casi llegamos, me respondió con una sonrisa. El auto se detuvo en medio de la nada.
No había ninguna casa, ni luces, ninguna señal de alguna fiesta. El corazón casi se me salía y le pregunté por qué se detenía. Él se giró hacia mí lentamente y me dijo: porque aquí es donde termina tu viaje, Andrea. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada. El hombre se acercó más y sentí un frío terrible que me recorría el cuerpo. Entonces, sus ojos se transformaron en dos agujeros oscuros y profundos, y su rostro empezó a cambiar en una cosa muy fea. Te he estado observando, Andrea. Sabía que ibas a salir de casa esta noche y ahora vas a venir conmigo. Desesperada, comencé a rezar en voz alta. Cerré los ojos y recité todas las oraciones que mi abuela me había enseñado. Sentí una presión en el pecho y, de repente, todo quedó en silencio. Abrí los ojos y el auto estaba vacío. La puerta se abrió sola lentamente y sin pensar salí corriendo sin detenerme. Corrí sin mirar atrás lo más rápido que pude hasta que llegué a una carretera principal. Detuve un taxi y le pedí que me llevara a mi casa. Nunca supe quién era ese hombre, ni por qué me había elegido a mí esa noche, pero desde entonces he sido mucho más cuidadosa y siempre recuerdo las advertencias de mi madre. Esta historia es muy dura y, como involucra a un menor de edad, decidimos cambiar los nombres de las personas. Perla nos cuenta que su hijo Luis actualmente tiene 10 años y que todo esto empezó cuando su hijo tenía 6. Desde pequeño, Luis despertaba en las noches porque tenía pesadillas. En ese entonces era muy fácil tranquilizarlo. Su madre solo hablaba con él, lo acostaba en su cama y se quedaba dormido sin problema. Esto, conforme el tiempo pasó, se complicaría de una manera que jamás imaginaría. En una ocasión, Luis estaba descansando en la habitación de su madre. Ya era tarde y escucharon un grito muy fuerte. Su madre subió de inmediato a verlo. Quiso despertarlo y él la aventó. Trató de tranquilizarlo, pero Luis lloraba mucho. Tenía un ataque de pánico. No sabía si estaba aún en su sueño o si ya había despertado. Unos minutos después, el pequeño bajó la cabeza y cerró los ojos. No le hacía caso a nada de lo que su mamá le decía. Levanta la cabeza y mira fijamente detrás de Perla. Su mirada era como de impresión. Sus ojos se hicieron muy grandes y empezó a respirar muy rápido, muy agitado. Tenía una cara de miedo muy expresiva. En ese momento, el niño grita muy fuerte. Perla lo toma de la cabeza y lo recarga contra su pecho para que él no vea más en esa dirección. El pequeño está muy desesperado, señalando hacia la esquina de la recámara, y de pronto se queda dormido otra vez. Los padres del pequeño muchas veces le preguntaron qué había visto, qué fue lo que lo asustó, pero él no quería contestar. No le gustaba tocar ese tema. Perla le decía que era necesario que le dijera qué había visto para saber cómo cuidarlo y protegerlo, pero el muchacho se enojaba mucho cuando se tocaba ese tema, y mucho más le molestaba cuando sus padres le platicaban a alguien qué pasaba en esa casa. Esto sucedió en repetidas ocasiones y Luis nunca quería hablar de eso. Pasó el tiempo y el niño sigue teniendo esos episodios, a tal grado que la familia decide cambiarse de casa. Aún en la casa nueva, todo seguía igual. Los mismos ataques de pánico en las noches, pero cada vez duraban más y eran más intensos. Su recámara estaba al fondo, a muy poca distancia del cuarto de sus padres. Y una noche, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, Perla despertó y cuando abrió los ojos, lo primero que ve es a su hijo parado al lado de la cama. Su reacción fue de impresión, miedo. Se asustó mucho, pero aún así lo abrazó y le preguntó qué hacía ahí. ¿Por qué estás despierto? Él estaba muy agitado. Su respiración estaba acelerada. Desesperado empezó a llorar. Le preguntó si tuvo una pesadilla. No, mamá, no me deja dormir. Perla se quedó muda. No sabía qué decir.
Ya dile que me deje dormir, mamá, por favor. Su madre lo tomó entre sus brazos y lo acostó junto a ella. Encendió todas las luces y también la televisión. Así terminó esa noche. La mañana siguiente, Luis se levantó normal. Iba a la escuela y estaban desayunando. Perla no sabía si tocar el tema, pero era imposible no hacerlo. Anoche te paraste llorando al lado de mi cama. Me dijiste que algo no te dejaba dormir. ¿Quieres hablar de eso? Necesito que me digas. Me lastima verte así. El niño solo movió la cabeza y no dijo una sola palabra. Ellos se mudaron por segunda vez a donde viven actualmente. La casa donde se mudaron es la misma donde Perla vivió con sus padres cuando era niña. En esta casa siempre le pasaron cosas extrañas, cosas fuertes. Algo asustaba a sus hermanos. Por las noches se escuchaban risas de niños y se veían sombras. Esta casa estuvo abandonada alrededor de unos 6 o 7 años antes de que ellos se mudaran ahí. Cuando llegaron en la habitación donde Luis se quedaría, había un gato muerto. En la recámara de Perla y su esposo había un pentagrama pintado en el piso. Por todas estas cosas que Perla nos comenta, su madre, la señora Lupita, hizo una limpia para ayudarles a que todo estuviera bien, a tratar de que no hubiera malas energías o algo que pudiera hacerles daño. Cuando terminan de llevar sus muebles, Luis le dice a su mamá que quiere quedarse en ese cuarto. Ella no tiene ningún problema y desempacan sus cosas. Todo parecía estar tranquilo y aquello que lo molestaba se había marchado. Pero un día, el niño toca la puerta de sus papás por la noche y les dice: es que no puedo dormir. ¿Me puedo dormir con ustedes? Creo que nos encontró. David, el padre del niño, lo abraza y le dice que se tranquilice, que todo va a estar bien. Lo acuesta entre ellos y apaga la luz. Perla dice que nunca le comentó a su hijo que en esa casa espantaban o que algo pasaba, y que incluso actualmente ya no le da miedo nada, ni las sombras, los ruidos o lo que no deja dormir a Luis. Inclusive en un arranque de ira ha retado esa cosa y no ha pasado nada. Los primeros días Luis le decía a su mamá: es que siento que alguien me jala los pies. Después: es que en serio, ya no solo me jala los pies, también me jala la cobija. Todo se volvió más frecuente cada vez, y en ese momento cerraron ese cuarto y empezaron a dormir todos juntos en uno mismo. Perla habló con su mamá, le dijo que estaban asustando al niño otra vez. La señora sabía que algo pasaba en esa casa y lo que sus hijos vivieron de pequeños. Les recomendó que hicieran una limpia y le pidió que consiguiera ciertas cosas. Perla tardó un poco en conseguir todo, y en este lapso cada quien dormía en su cuarto. Las cosas se habían tranquilizado un poco. Una noche escuchó cómo empujaron la puerta de su cuarto muy fuerte y esta golpeó la pared. Volteó asustada y ahí estaba, respirando muy agitado. Trató de tranquilizarlo diciéndole que ya había pasado, pero esta vez Luis estaba muy alterado. No, mamá, es que está en mi cuarto. ¿Quién está en tu cuarto? Pues él, siempre ha sido él. ¿Pero quién es él? Es que no sé cómo es, solo sé que es él. Ella lo abrazó y empezaron a rezar hasta que él se durmió. El día que hicieron la limpia, la abuela les dijo que no debía estar el niño y su hermano decidió ayudarles. La señora le dijo a Perla que ella iba a leer la Biblia en voz alta y que alguien tenía que ir echando agua bendita por todos lados. Todo estaba tranquilo. Dejaron en la mesa un cirio encendido y una Biblia. Terminaron de hacer oración abajo y cuando subieron a las habitaciones, el cirio que dejaron en la mesa se cayó. No había manera de que pudiera caerse. Estaba todo cerrado, puertas y ventanas. No había aire y era muy pesado como para que se cayera por cualquier cosa. Cuando se escucha que el cirio se cae, su madre le dice que no se desconcentre, que siga leyendo. Siguen caminando y haciendo oración. Pasaron por su cuarto y todo en paz. Pero justo estaban finalizando, se apaga la luz del cuarto de Luis. Los tres se voltean a ver y la abuela les pide que no se detengan. Hubo tantas manifestaciones esa noche. No podían prender el copal
Se arrugaban las hojas de la Biblia, se apagaba la luz. Tuvieron que prender la linterna de su celular para seguir leyendo. Se sentía el ambiente muy pesado. Era mucha la tensión. Su mamá tardó mucho tiempo en ese cuarto hasta que por fin terminaron. Bajaron a donde habían dejado la Biblia con el cirio y de pronto la señora empieza a vomitar. Un encendedor que estaba en la mesa se prende solo y las cosas se mueven de un lugar a otro. Después de hacer ese ritual, la mamá de Perla le dio un aceite consagrado y unas oraciones que tenía que leer Luis antes de dormir. Le dio como ciertas armaduras para protegerlo. Todo se calmó después de ese día y dejaron de pasar cosas por mucho tiempo, inclusive años. Hace 6 meses volvió todo. Luis llegó corriendo al cuarto de su madre, asustado, diciendo que no podía dormir. Hace 1 mes, el niño le dijo: es que es lo mismo, mamá. ¿Qué es lo mismo? Explícame. Es que no sé, mamá. Es que él viene, se acerca a mí y no me deja respirar. Me tapa la cara con su mano. Es una mano enorme con dedos muy largos y no me deja respirar. ¿Pero quién? Dime quién es. Es que solo sé que es él, mamá. No lo veo bien. ¿Pero sí lo ves? Sí, siempre lo he visto. Pero aquí es más grande, como si fuera algo con músculos, grandote. No puedo ver su cara, pero no me deja respirar. Dice Perla que siempre ha creído en 2 posibilidades: la parálisis del sueño y otra, donde realmente hay alguien que está atormentando a su hijo. En una ocasión, su esposo se durmió en la cama de Luis. Hay que mencionar que el esposo de Perla es una persona muy vulnerable para las cosas de miedo. Es muy, pero muy miedoso. Esa vez, ella escuchó ruidos en el cuarto. Subió a despertarlo y cuando reacciona le dice: ¡ay, güey! Se me subió esa madre. 2 semanas después, el niño grita muy fuerte. Perla y su esposo corren al cuarto de Luis y cuando llegaron, estaba muerto de miedo, pero esta vez ya no pudo ni moverse. Estaba totalmente paralizado en su cama, llorando. Su cuerpo estaba muy caliente. Es que no podía moverme, no podía respirar. Estaba ahí al lado mío. Esta vez no estaba encima, lo tenía ahí a un lado. Me estaba respirando en el oído. ¿Te dijo algo? No, mamá, me estaba gruñendo en el oído. Lo sentí aquí a un lado. La última vez que pasó fue hace unas semanas. Es lo más fuerte que han vivido. Luis le dijo a su mamá por su propia voluntad que quería regresar a dormir a su cuarto. Su esposo no estaba. Le tocó trabajar esa noche. Esas cosas siempre pasan en la madrugada. Como a las 4:30. Llegó corriendo a su cuarto y se aventó en la cama. Me sacudió el pecho muy fuerte para despertarme y lloraba con mucha desesperación. Está en mi cuarto. Dile que me deje en paz. ¿Qué pasó? Dime. Es que me jaló la pierna para despertarme y lo vi. Estaba ahí en el rincón. Ahí lo vi. Después miré a la ventana y había una niña. Me tapé y me dio mucho miedo. Cuando me paré, salí corriendo para despertarte porque abajo yo escuché que me gritaron. Dijeron mi nombre 3 veces, mamá. Era la voz de una niña. Quise encender la luz y no pude. Algo me siguió y me metí corriendo a tu cuarto. Por ahora todo ha parado porque ya no duerme en ese cuarto, pero hace unos días Perla salió a una fiesta y Luis se quedó con su papá. En medio de la noche despertó porque no podía dormir. Su padre le dijo que a lo mejor tenía fiebre. Voy a bajar por un trapo para ponerte agua fría en la frente. Luis de inmediato le dijo que no bajara, que tuviera cuidado porque el hombre grande estaba en la escalera esperándolo. Perla y su familia ya no saben qué hacer. Siento que todo esto ya se me salió de las manos. Le pido a Dios que me ayude a salir adelante. Hoy en día, Luis duerme con sus padres. No es capaz de estar solo en su habitación otra vez. Esto fue muy fuerte para él. Lo extraño de todo es que solo le pasa cuando duerme solo. Yo le creo, porque a mí de niña me pasaron muchas cosas en ese cuarto, pero jamás como a él. No sé si su alma sea muy vulnerable.
No sé por qué lo sigue persiguiendo, ni qué es ese ente que nos está atormentando. Vivo con mi mamá, mi hermana y mis sobrinos en una casa en la que durante muchos años han pasado cosas inexplicables. Todo empezó aproximadamente hace 35 años. Mi hermano mayor vivía con su familia en un departamento que construyeron en la parte de arriba de la casa. Mi mamá, mi hermana, mis dos hermanos y yo vivíamos abajo en la casa. Cada quien tenía su habitación, así que todos vivimos de maneras diferentes las cosas que pasaban durante la noche. Acababa de nacer el primer nieto de la familia. El bebé era muy tranquilo todo el día, casi no lloraba, pero por las noches era todo lo contrario, o al menos era lo que pensábamos todos los que dormíamos en la planta baja de la casa. Todas las noches escuchábamos que alguien caminaba de un lado a otro. Se escuchaban pasos. Pensábamos que era mi cuñada porque se escuchaban tacones y era algo que todos escuchábamos, porque los pasos recorrían todas las habitaciones a lo largo de la casa. Era desesperante y muy molesto. Un día mi hermana le comentó a mi cuñada: «Oye, como que el niño casi no duerme en las noches, ¿verdad? Deberían llevarlo al pediatra a ver si les da algo o les dice qué deben hacer». Mi hermano y mi cuñada se voltearon a ver, sorprendidos, y mi hermano dijo: «No sé de qué hablan, él duerme muy bien, casi no da lata. A veces hasta lo tenemos que despertar para que coma. Generalmente despierta a las 6 o 7 de la mañana, que es cuando nos vamos a trabajar». Otro de mis hermanos comentó: «Es que yo escucho que llora mucho, niño, pero mucho, casi toda la noche. Y también se escucha cuando lo estás arrullando. Hasta el otro día te íbamos a comentar que si es necesario que lo arrulles en tacones, suenan muy fuerte los pasos de un lado a otro, no dejas dormir». Nos decían que estábamos locos y así pasó el tiempo hasta que compraron su casa y se mudaron. Días después, decidí irme a esa parte de la casa, ya que había más espacio para mí y más comodidad. Todo iba normal hasta que una noche estaba acostado. Ya me iba a dormir y alguien tocó la puerta. Salí para ver quién era. No había nadie. Escuché un ruido y miré hacia el lugar de donde venía. Vi en las cortinas de la cocina una sombra que caminaba hacia donde yo estaba parado. Sentí un escalofrío horrible y me quedé esperando para ver quién era. Una corriente de aire muy fría pasó hacia adentro y sentí como si me atravesara, y a continuación se cerró la puerta de mi cuarto muy fuerte. Lo dejé pasar y me seguí quedando en el departamento, pero cosas de ese tipo siguieron pasando. Generalmente estaba todo el día abajo con mis hermanos y ya de noche me subía a dormir. En la estancia del departamento había varias cosas guardadas. La usábamos como bodega. Entre esas cosas había una mecedora. Una tarde que estábamos comiendo, escuchamos un ruido muy fuerte, un golpe, como que algo se había caído. Subimos deprisa para ver qué pasaba y todas las cosas estaban regadas en el piso. Recogimos todo y cuando íbamos a salir, la mecedora empezó a moverse sola y al mismo tiempo todas las cosas se cayeron otra vez al suelo. Después de ese día decidí regresar a mi antigua habitación y el departamento se quedó solo otra vez. Durante un tiempo estuvo deshabitado. Solo subíamos a lavar la ropa, pero ni siquiera abríamos la puerta. Tiempo después, mi hermano regresó con su familia porque se iban a mudar a otra ciudad y habían vendido su casa. Solo se iban a quedar ahí un tiempo en lo que arreglaban todo. Para ese entonces ya tenían 2 hijos. El más pequeño por las noches a veces no dormía. Mi cuñada despertaba porque escuchaba que le hablaban. Era mi sobrino, volteado hacia una pared, jugando con sus muñecos y hablando solo. Él decía que hablaba con su amigo. En una ocasión lo dejaron dormido en su cama. Los demás estábamos en el patio platicando cuando de pronto escuchamos una risa. Volteamos todos hacia el departamento y estaba caminando hacia las escaleras, riéndose. Le decía a alguien que lo esperara. Corrimos para agarrarlo antes de que se cayera. Dijo que su amigo se lo iba a llevar, que lo estaba esperando abajo. Días después se mudaron y el departamento, una vez más, quedó solo. Años más tarde, mi hermana se casó. Tuvo a mis sobrinos y ella y su esposo decidieron mudarse a ese lugar.
Parecía que esa energía o lo que sea que estaba ahí se había ido con el pasar de los años. Hasta que una noche mi hermana despertó en la madrugada. Uno de sus hijos estaba parado frente a la cama, viéndolos. No decía nada, solo los miraba. Estaba como dormido con los ojos abiertos. Le hablaban para despertarlo, pero no reaccionaba hasta que de pronto se desmayó. Cuando despertó no se acordaba de nada. Decía que un hombre vestido de negro en sus sueños le decía que cuidara a sus papás. Los días pasaron y mi sobrino seguía hablando de un hombre de sombrero negro que lo iba a visitar en las tardes, que le decía que iba a ir por él para llevárselo. Y ese mismo día se mudaron abajo otra vez. Desde entonces nadie vive ahí. Pasan los años y objetos siguen moviéndose del lugar. Tocan la puerta muy fuerte en las noches y algunas cosas de ese tipo. Hemos visto una señora que camina por la casa, se mete a los cuartos, a la cocina y al baño. La hemos llegado a confundir con mi mamá. A veces se queda parada en la cocina como si estuviera haciendo algo en la estufa, pero solo la hemos visto de lejos por la ventana. O cuando pasamos rápido por ahí la alcanzamos a ver de reojo. Cada vez la vemos con más frecuencia. Mis sobrinos dicen que han sentido cómo se sienta en su cama y que los ve dormir. El único que ha visto su cara es mi sobrino menor. Nosotros estábamos desayunando en el comedor de la cocina. De pronto escuchamos un grito y corrimos hacia el cuarto. Lo encontramos llorando con los ojos cerrados. Nos dijo que sintió que alguien se subió en él y lo tomó de los brazos, que no podía hablar. Era una anciana que me veía a los ojos, sonreía y gruñía, no me dejaba moverme. Tenía una boca muy grande y babeaba mucho. Cuando lo revisamos tenía marcas de unos dedos largos en los brazos. Hemos pedido ayuda a padres, personas que hacen limpias, espiritistas, pero nada ha cambiado. No sabemos cómo van a terminar las cosas. Y así llegamos al final de este episodio. Para despedirme los invito a que me sigan en redes sociales. Aparecemos en todos lados como Terrores Podcast. Y si te gustaron estas historias, por favor, suscríbete al canal, regálame un like y déjame un comentario. Eso me ayudaría mucho para seguir haciendo este contenido. Envíame tu historia al correo que está en la descripción. Nos escuchamos la próxima, si te atreves.